Que el Señor me los bendiga, mis hermanos del tabernáculo. Es un honor y un privilegio una vez más el poder saludarlos y el poder compartir con ustedes, mis hermanos, el consejo de la palabra en esta ocasión. Espero en esta ocasión que el Señor los bendiga ricamente, que la presencia del Señor se encuentre con ustedes y con sus familias en sus hogares, mis hermanos, y que la paz y la misericordia del Señor estén siempre en sus hogares, con sus familias y con ustedes también. Mis hermanos, en esta oportunidad, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes un mensaje o un pequeño pensamiento, si podríamos decirlo de esta manera, acerca de mantenernos fieles, de mantenernos, mis hermanos, firmes y fieles en el Señor, especialmente en estos momentos de incertidumbre. Y quiero que, por favor, si pueden preparar sus escrituras y abrir la Biblia en la segunda carta de Timoteo, y vamos a estar recibiendo el consejo de la palabra en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1. Pero antes de que ustedes, mientras ustedes buscan el capítulo 1 de segunda de Timoteo, me gustaría comenzar con una pequeña oración para que el Espíritu de Dios nos acompañe en esta oportunidad. Oremos todos, mis hermanos. Padre bendito, Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu amor y tu misericordia, Padre, es para siempre. Señor bendito, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder, bendito Dios, acercarnos a ti, bendito Dios, Padre eterno, Señor, por el honor y el privilegio que nos das, Padre, de poder, Señor, compartir, bendito Dios, Señor, el consejo de tu palabra en esta ocasión, bendito Dios, Padre. Te pedimos, bendito Dios, Señor, que seas tú, Señor, quien nos enseñe, bendito Dios, Padre. Espíritu Santo, te invitamos, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, para que seas tú, bendito Dios, Señor, quien nos guíe, quien nos dirija y quien nos enseñe, Señor, en esta oportunidad. Padre bendito, Señor, que tu presencia, Señor, acompañe siempre, Señor, a mis hermanos, Señor, y a sus familiares, bendito Dios, Padre. Continúa bendiciéndolos, bendito Dios eterno. Continúa, bendito Dios, Señor, acompañándolos, bendito Dios, Padre, tanto a ellos como a sus familiares, bendito Dios. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor eterno, y ayúdanos, oh bendito Dios eterno, para que siempre, bendito Dios, Señor, tengamos ese deseo, bendito Dios, Señor, de servirte de la mejor manera posible. Padre bendito, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti te daremos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Como les dije, mis hermanos, vamos a tomar el consejo de la palabra en esta ocasión, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3, del versículo 3 al versículo 7, que dice de esta manera, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios, mis hermanos. Vemos aquí que el apóstol Pablo está tratando de animar al joven Timoteo. Y después del saludo acostumbrado para expresarle su afecto a Timoteo, vemos que Pablo comienza a darle ánimo y a exhortar a su joven colaborador en el ministerio, recordándole primeramente la rica herencia de fe que él había recibido de parte de su madre y de su abuela. Sabemos de que Timoteo, desde su niñez, él había sido instruido en las Escrituras. Y gracias a Dios, mis hermanos, por esas madres y por esas abuelas que se toman el tiempo de llevar a sus niños, a sus pequeños hijos a la iglesia, al templo. Posiblemente usted sea
producto de que su abuelita o de que su mamá lo llevaba a la iglesia desde pequeño. Y ese era el caso de Timoteo. Ambas mujeres eran judías. En cambio se dice de que el padre de Timoteo era griego, pero no sabemos mucho acerca de él. Pero según las enseñanzas del judaísmo, el hijo de una madre judía es también judío. De manera que Timoteo, su madre y su abuela eran judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Vemos también que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo el don de Dios que él ha recibido para el cumplimiento de su ministerio pastoral. Ahora, si combinamos este consejo que Pablo le está dando en esta ocasión con lo que Pablo le había dicho anteriormente en la primera carta, donde le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, descubrimos que Pablo se refiere al momento cuando lo ordenaron para que él supervisara las iglesias de Efeso. Ahora, recuerde que Pablo le está diciendo: no descuides el don que hay en ti. En otras palabras, le estaba diciendo: guarda, cuida lo que te fue entregado, lo que has recibido. Y yo pienso, mis hermanos, que eso es lo que también el Señor nos está diciendo en esta oportunidad. El Señor nos está diciendo: no descuides lo que hay en ti. No descuides lo que has recibido. No te descuides de tu ministerio. No te descuides del llamado que yo he puesto en tu vida. Porque, vamos a ser sinceros, estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Estamos viviendo en unos tiempos donde sabemos de que no estamos yendo al templo o al edificio donde regularmente nos congregamos. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo que antes ocupábamos para ir al templo los miércoles, los viernes o los domingos? ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Entonces, el consejo de la palabra es que no debemos de descuidarnos, simplemente porque ya no estamos yendo al edificio. Eso no significa que nos vamos a descuidar, porque el enemigo de nuestras almas, precisamente eso es lo que él quiere, que nos descuidemos, que el tiempo que antes tomábamos nosotros para ir al templo, para orar, para escuchar, para aprender de la palabra de Dios, que lo ocupemos para otras cosas que no nos benefician en nuestra vida. Por eso, mis hermanos, es muy importante que no nos descuidemos de nuestra vida espiritual. El simple hecho de que no estemos yendo, que no estemos participando de los servicios, mis hermanos, eso no significa de que nos vamos a descuidar de nuestra vida espiritual o nos vamos a descuidar de nuestras obligaciones como cristianos o como miembros de la iglesia. Usted y yo sabemos que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos ciertas obligaciones, tenemos ciertos, ¿cómo le puedo decir?, compromisos que tenemos que cumplir, porque el evangelio todavía es necesario alrededor del mundo. Nuestros hermanos, los misioneros, todavía necesitan de nuestra ayuda. Entonces no nos podemos descuidar del trabajo que ellos están haciendo alrededor del mundo. No nos podemos descuidar de nuestro apoyo a ellos, por decirlo así. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Recuerda lo que has recibido. No te descuides del llamado que hay en tu vida. No te descuides de tu vida espiritual. Porque en el mundo hay muchas
hay muchas, ¿cómo le podría decir? Diversiones, muchas perturbaciones que pueden venir a nuestra vida que nos alejan del llamado de Dios, que nos alejan de nuestras obligaciones como cristianos y como creyentes. Entonces, vemos aquí que lo que Pablo le está diciendo, es importante observar que aunque habían sido los ancianos los que lo habían ordenado, Timoteo había recibido de parte del Espíritu Santo el poder para llevar a cabo su tarea, su trabajo. Y el apóstol Pablo tenía un propósito específico al hacer esta revisión de la herencia de fe y de la ordenación de Timoteo. Primeramente quería recordarle que Dios era la fuente de su llamado, que no era el hombre quien lo había llamado, sino que era Dios mismo quien le había puesto ese llamado sobre su vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo le estaba diciendo: Timoteo, mantente fiel al llamado de Dios, mantente fiel. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que yo siento que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta oportunidad, que debemos de mantenernos fiel, debemos de mantener nuestra fidelidad, primeramente al llamado de Dios, porque es Él quien nos ha llamado, es Él quien nos llamó de las tinieblas de este mundo a su luz admirable. Entonces, debemos de mantenernos fieles al llamado de Dios. Como lo dije anteriormente, nosotros somos parte, todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. No simplemente le estoy hablando a aquellos hermanos que predican, aquellos hermanos que ministran, que enseñan, no. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Todos y cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no debemos de descuidarnos de nuestro llamado, debemos de mantenernos fiel al llamado de Dios, debemos de mantenernos fiel a nuestra tarea, debemos de mantenernos fieles a aquel trabajo al cual el Señor nos ha llamado, debemos de mantenernos fieles a nuestra ayuda económica que nosotros debemos de brindarles a aquellos que todavía necesitan de nuestras ofrendas alrededor del mundo. No debemos de descuidarnos, mis hermanos, porque esto es parte de lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado y nos ha llamado a hacer. Por lo tanto, Timoteo, después de él haber recibido este consejo de parte del apóstol Pablo, Timoteo necesitaba depender de Dios para cumplir ese llamado. Otra razón por la que Pablo le estaba escribiendo el consejo de esta palabra, o la otra razón por la cual Pablo estaba tratando de animarlo, era porque a Pablo le preocupaba que Timoteo se asustara a causa de los enemigos y de la persecución. Sin embargo, a la luz de su rica herencia de fe y del don del Espíritu Santo que él había recibido, Timoteo se podría sentir animado y no tendría necesidad de sentir temor. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Timoteo, recuerda quién está contigo. Recuerda quién es el que te ha llamado al ministerio. Por lo tanto, no te atemorices, no sientas miedo, no sientas temor. Dios está contigo. Y yo pienso que el Señor también nos está diciendo eso a nosotros en esta ocasión. No te atemorices, no tengas miedo, no sientas temor. Yo sé que muchas veces es más fácil decirlo que sentirlo, porque en algunos momentos de nuestra vida sentimos temor. Como lo he dicho y ustedes ya lo saben, estamos viviendo momentos en que nunca pensábamos que tal vez iba a llegar a nuestra vida. Posiblemente algunos de ustedes, mis hermanos,
han perdido su trabajo, no lo sé. O algunos de ustedes ya no están trabajando de la manera constante como lo estaban haciendo anteriormente. O simplemente algunos de ustedes simplemente están trabajando menos horas que de las que ustedes acostumbren, como en el caso mío. Estos son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales es fácil sentir temor. Pero el Señor nos está diciendo en esta oportunidad, no sientas temor. Yo estoy contigo. Yo soy el que proveo para ti. Yo soy el que te sostengo. Yo soy el que proveo para tus necesidades. Y el apóstol Pablo estaba tratando de animar al joven Timoteo de que no sintiera temor por los ataques del enemigo o por la persecución que posiblemente vendría sobre su vida en el momento en que él pusiera sus manos en la obra que Dios le había encomendado. Pablo lo estaba animando a que siguiera firme, a que siguiera fiel al llamado que Dios había puesto sobre su vida. Mis hermanos, el poder de Dios al obrar en nosotros puede darnos la seguridad que nosotros necesitamos para poder vencer las situaciones o las adversidades que nos amenazan. Y el dominio propio nos ayuda a reconocer cuándo es el mejor momento para poder obrar respecto a otras personas. Como lo dije anteriormente, mis hermanos, Dios no quiere que el temor nos domine. Dios no quiere que vivamos nuestras vidas con miedo o atemorizados. No. Acabamos de leer en el consejo de su palabra que el Señor nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio que nos ayudan a vencer todo temor. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad hacer nuestro lo que Él nos proporciona y ponerlo a obrar en nuestra vida. Note que dice de que Él ya nos lo ha dado, o sea que es nuestro, está a disposición nuestra. Es nuestra responsabilidad recibirlo y ponerlo en obra, ponerlo en marcha y creer que lo que Dios nos está diciendo, el Señor lo va a cumplir en nuestra vida. El amor de Dios que viene o que Él deposita en nuestra vida nos capacita, mis hermanos, para poder usar su poder de una manera que procura lo mejor para las demás personas. Y Pablo quería que Timoteo recordara que así como el Señor lo había llamado, también el Señor le daría el poder que él necesitaría. Lo único que Timoteo debía de recordar era que él necesitaba mantenerse fiel, necesitaba mantener su fidelidad y que el Señor haría lo demás. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que yo quisiera transmitirle a ustedes en esta oportunidad. Que el Señor nos está diciendo que no debemos de atemorizarnos, que debemos de mantener nuestra fidelidad a Él, debemos de mantenernos fieles, debemos de mantenernos firmes y de que Él nos sostendrá. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que Pablo le está diciendo primeramente a Timoteo que no sienta temor, que se mantenga fiel y que se mantenga firme en el Señor. El segundo consejo que vemos acá en estos versículos que Pablo le quiere transmitir a Timoteo es que se mantenga aferrado, que se mantenga arraigado en la verdad. Lea conmigo los siguientes versículos, del versículo 8 al versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 14, dice de esta manera: Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio,
según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, al cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Como sabemos, mis hermanos, el apóstol Pablo había estado preso muchas veces durante su vida cristiana. Sin embargo, su único delito era no haber dejado de predicar el Evangelio. Y ahora en esta ocasión, una vez más, estaba preso en Roma y le pide a Timoteo que no se avergüence de él, ni tampoco del Evangelio, lo cual era más importante. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, mantente fiel al mensaje que tú has recibido. Mantente fiel, no importa las circunstancias, no importa la predicación, no importa los problemas que puedan venir a tu vida. Tú mantente fiel al mensaje que has recibido. Y por esta razón, mis hermanos, el apóstol exhorta a Timoteo a participar en el sufrimiento por el Evangelio. No sería fácil, pero sería necesario y posible con la ayuda y la fortaleza que Dios le daría. En los versículos 9 y 10 que acabamos de leer, describen claramente la vida del creyente. Nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados a vivir en santidad, pero esa santidad no es la que nos salva. Recuerde que es Dios quien nos ha salvado para que vivamos en santidad. A pesar de los retos que enfrentemos, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades por las cuales podamos estar atravesando, el Señor quiere que nosotros nos aferremos a la verdad del Evangelio. Recuerde, el Evangelio es el único mensaje de verdadera salvación. El Evangelio no es solamente una buena noticia, sino la mejor de las noticias. El Evangelio es la verdad que nos asegura una genuina experiencia transformadora para nuestra vida. Porque nosotros somos testigos de que el Evangelio ha transformado nuestras vidas, ha transformado nuestras familias y puede hacer lo mismo para aquellas personas que aún no han recibido el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, mis hermanos, revela los propósitos y la gracia de Dios que fueron establecidos antes de los tiempos de los siglos. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, los propósitos y la gracia de Dios fueron plenamente revelados. La muerte y la resurrección de Cristo triunfaron sobre el pecado y triunfaron sobre la muerte. Y ahora Cristo ofrece vida eterna a todo aquel que pone en Él su confianza. Y este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje al cual Timoteo tenía que mantenerse fiel. Este era el mensaje que Timoteo tenía que proclamar. Este era el mensaje que Timoteo tenía que compartir con todas las personas. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo: mantente fiel al mensaje que has recibido. Mantente fiel al mensaje que estás a punto de proclamar.
Y eso es precisamente lo mismo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en esta oportunidad. Que todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de mantenernos fiel al Evangelio. Debemos de mantener nuestra fidelidad a todo aquello que el Evangelio proclama, a todo aquello que el Evangelio promete, por decirlo así. Por lo tanto, no debemos de descuidarnos, mis hermanos, de nuestra vida espiritual, ni de nuestras obligaciones como creyentes, como miembros de nuestra iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Debemos de aferrarnos a la verdad, debemos de mantenernos firmes, debemos de mantenernos fieles al mensaje que el Señor ha depositado en nuestras manos. Y eso era precisamente lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Lo estaba animando, lo estaba exhortando a que tal vez no sería fácil por todo lo que estaba a punto de acontecerle a él, pero que era necesario de que él mantuviera su firmeza, de que él mantuviera su fidelidad y que por ningún motivo él sintiera temor. Todos y cada uno de nosotros, por ser creyentes, somos parte del reino eterno de Dios. Entonces, mientras nosotros estemos aquí en este mundo, es nuestra responsabilidad de proclamar esta verdad. Es nuestra responsabilidad de avanzar el reino de Dios. Es nuestra oportunidad de poner de nuestra parte, de poner nuestro granito de arena para poder ayudar, por decirlo así, a que otros puedan ir alrededor del mundo, ya que nosotros no podemos ir, y compartir las buenas nuevas del Evangelio. El apóstol Pablo, mis hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, Pablo consideraba que su llamado como predicador y maestro de este Evangelio era un supremo privilegio. Él lo consideraba como lo máximo, el que Dios lo hubiera aceptado a él, el que Dios lo hubiera escogido y lo hubiera llamado para que él fuera parte de la proclamación de esta gran verdad. Por esa razón el apóstol Pablo soportó de buena manera los sufrimientos por el Evangelio. Y eso era precisamente lo que él esperaba del joven Timoteo. Esperaba su fidelidad, esperaba que él se mantuviera firme, que él se mantuviera fiel al llamado que Dios había depositado en su vida. Y eso es lo que Dios también nos está diciendo a nosotros. Recuerda el llamado que he puesto en tu vida. Mantente firme, mantente fiel y por nada estéis temerosos. Entonces, mis hermanos, no es de extrañarse que el apóstol Pablo pudiera decir: no me avergüenzo, porque él sabía que el Dios a quien él servía tenía todo bajo su dominio. Él había puesto su vida y su ministerio en las manos de Dios y estaba absolutamente convencido de que en él estaba seguro. Nosotros como cristianos nunca deberíamos de sentir vergüenza de haber creído en Cristo y de llevar una vida cristiana y de compartir las buenas nuevas con las demás personas. Pablo, con su ejemplo, le había proporcionado un modelo de vida, un modelo del ministerio y una dedicación a la verdad que su joven colaborador podía seguir con plena seguridad. Y nosotros también, mis hermanos, nosotros también hemos recibido de parte del apóstol Pablo un consejo de la palabra para que nosotros también tengamos un modelo de vida al cual seguir. Por lo tanto, mis hermanos, quiero dejarlo con estas últimas palabras. Recuerde el llamado que usted ha recibido de parte del Señor. Manténgase firme, mantenga su fidelidad y por nada estemos temerosos. Oremos, mis hermanos, en esta oportunidad.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, bendito Dios, Señor, que tú has depositado, Señor, en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes, Padre. A esta hora, bendito Dios, Padre, yo te pido, bendito Dios, Padre Santo, Señor, que tú, bendito Dios, Padre Santo, Señor, nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, a mantener nuestra fidelidad, Señor. Que no nos olvidemos, Padre, que no nos descuidemos, bendito Dios, Padre, del llamado, Señor, que tú has depositado, Señor, en nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Dios eterno, a que nosotros, bendito Dios, Señor, sigamos adelante, bendito Dios, Señor, sirviéndote de la mejor manera posible, Señor, sin descuidarnos, bendito Dios, Señor, de nuestras responsabilidades, bendito Dios, Padre Santo, y que podamos mantener nuestra fidelidad, bendito Dios, Padre, para contigo, Señor, para con la iglesia, bendito Dios, Padre, y para con nuestras familias, Padre. Gracias te doy, Padre, en esta oportunidad, Señor. Continúa bendiciendo a mis hermanos, Señor, y que tu paz y tu misericordia, Señor, no se aparten de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias y tú reciba la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y bendiciones. Nos vemos en la próxima. Amén.